La energía que sacamos de la planta solar la sacamos del inversor, la sacamos por medio de una clavija, cable, tenemos circuitos de bombillos, interruptores y demás. Bien, tenemos las respectivas protecciones. Hoy vamos a simular la alimentación eléctrica de una casa con una planta de energía solar. Este es el plano eléctrico de nuestra planta de energía solar que vamos a conectar el día de hoy. Vamos a utilizar dos paneles de 280 vatios, los vamos a conectar en paralelo. Estamos representando la conexión en paralelo con este punto azul para el positivo y este punto azul acá para el negativo. Necesitamos utilizar YES MC4. Las YES MC4, como pueden observar, tienen forma de Y. En todas sus puntas tienen MC4 y son utilizadas para conectar, por ejemplo, acá dos negativos, salir con un negativo total, acá dos positivos y salir con un positivo total. La entrada del positivo total iría al controlador, la entrada del negativo total iría al controlador, pero la positiva se va a interrumpir por medio de un mini breaker de un polo. La salida positiva va a ir a nuestro grupo de baterías, la salida negativa al punto negativo de nuestro grupo de baterías. La salida positiva va a estar interrumpida por medio de un breaker, mini breaker de un polo en el positivo. Nuestro banco de baterías va a ser un circuito de 4 baterías conectado en mixto. Tenemos una serie y una serie acá abajo y conectadas entre ellas de forma paralela. La salida positiva y negativa van a ir al inversor de 500 vatios, 12 voltios, onda modificada. Pero el positivo va a estar interrumpido por medio de un mini breaker de un polo. Ahora, la salida del inversor, vamos a tener fase y neutro, ya corriente alterna. Vamos a tener un mini breaker de 2 polos que nos va a servir como totalizador. Y ya esta energía va a entrar a nuestro tablero eléctrico en donde vamos a simular los circuitos eléctricos de una casa. Bueno, aquí tenemos estos paneles solares. Para nuestra práctica del día de hoy tenemos dos paneles solares de 280 vatios policristalinos conectados en paralelo. Estos paneles están conectados en paralelo por medio de estas YES MC4. Las YES MC4 entran dos conexiones y sale una. Tenemos dos YES aquí. Aquí las tenemos. O las podemos ver en la siguiente imagen. Bien. Entonces, básicamente tenemos esos dos paneles conectados acá al controlador de carga y la salida de esa energía va a ir a nuestro grupo de baterías. Acá tenemos 4 baterías, cada batería de 26 amperios, 12 voltios. Tenemos un circuito mixto, 2 series y 2 paralelos. Tenemos 24 voltios a 64 amperios. Bien, tenemos las respectivas protecciones y en estos momentos estamos alimentando. Estamos sacando la energía de este inversor. Tenemos ahí un batímetro que nos está registrando un consumo de 165 vatios. La salida la tenemos a una extensión y acá tenemos la simulación de una casa, de todo el sistema eléctrico de una casa. Tenemos los respectivos toma corrientes, tenemos todos los circuitos de toma corrientes, tenemos circuitos de bombillos, interruptores y demás. Y aquí estamos alimentando los diferentes bombillos de nuestro sistema. Bien, muy bien. Para ensayar el toma corriente tenemos conectado un ventilador. Ahí está funcionando el ventilador. Y tenemos cargando un celular aquí. Ahí está cargando. Aquí vamos a hacer la simulación de conexión del celular. Ahí estaría cargando el celular. Estamos cargando el celular del tomacorriente. Entonces, así nosotros podemos hacer todo el ejercicio de simulación de alimentación de energía por medio de una planta solar, utilizando este banco de pruebas donde podemos simular todos los circuitos de una casa. A continuación les voy a mostrar cuál es la productividad
y el almacenamiento de esta planta de energía solar y cuáles son sus diferentes componentes y plano de conexión. La energía que sacamos de la planta solar la sacamos del inversor, la sacamos por medio de una clavija, cable, llevamos toda esta conexión a un totalizador que es este mini breaker y a la salida ingresamos la línea y el neutro a este tablero eléctrico de distribución. Y este tablero eléctrico de distribución está conectado a todos los circuitos que tenemos de esta casa. Entonces, así es como la energía solar puede alimentar nuestra vivienda.